Ya. Buenos días, bienvenidos. Bueno, me presento, primero que todo yo soy Sebastián Garrido, alumno magíster, último año de ingeniería. Estoy haciendo mi tesis en algo nada que ver con gestión de activos, que un Workforce Planning en BHP Billiton. Pero también tengo un lado soft, que es ese, y un lado hard, que es este otro, que es el tema de gestión de activos. El año pasado me tocó presentar acá también. Estuve parado con un proyecto que realicé con Komatsu. Y bueno, el profesor guía fue Rodrigo Pascual, pero también el mentor en la empresa fue Francisco Riviera, quien acaba de presentar. Así que por ese lado me dejó bien presentado y el tema ahí, la pelota boteando. ¿Ya? Me alegra ver que hay mucha gente de distintas áreas porque el tema que les voy a presentar no solo va enfocado, por ejemplo, a minería, como el caso de Komatsu principalmente, sino que a defensa, a construcción, etc. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Ya? Si se fijan, tenemos un arbolito. En este arbolito, cada rama es una industria. Aviación, minería, defensa, construcción, otra industria. ¿Qué tienen en común? El uso intensivo de equipos. ¿Ya? Pero también tienen un problema en común, que invierten millones de dólares en nuevos equipos. Pueden ser nuevos, antiguos, depende de la rama. Millones de dólares en mantención de equipos. ¿Ya? Y equipos complejos por tecnología, tipo y cantidad de componentes. Estos son cosas comunes que ustedes deben saber dentro de su industria. Entonces acá, un poco para refrescar la memoria y hacerles notar la importancia de esto. Hace poco salió una noticia que dice el Ministerio de Defensa de los Estados Unidos tiene 25.000 billones de dólares en repuestos. ¿Ya? O sea, imagínense la cantidad de plata que hay metida ahí en tema de repuestos solamente. En la industria de la aviación, Copa invertirá 300 millones de dólares en renovar su flota. Esto significa comprar nuevos aviones, pero además comprar los repuestos y los componentes asociados a esto. Otra noticia, venta de equipos y repuestos de defensa en España, 3,2 billones de dólares. Avianca Brasil presentó plan de inversión de flota en 2012, 1,4 billones de dólares. O sea, es mucho dinero el que se maneja en esta industria. Entonces, volviendo a la remita, de que tienen una idea clara, Peter Drucker, que es el padre del management, dijo hace algún tiempo, la planificación a largo plazo no es pensar en las decisiones futuras, sino en el futuro de las decisiones presentes. Y algo que los que gestionan generalmente no lo tienen muy claro. ¿Ya? Y es bueno también que lo sepan. Que no es solo pensar en el futuro, sino que pensar en lo que las decisiones de ahora van a impactar. Entonces ya nos enfocamos directamente al problema que voy a abarcar. Existen problemas para estimar el soporte óptimo de componentes y repuestos. Bueno, ¿en qué se basa esto? La estimación de la demanda no se ajusta a la realidad. Francisco presentó también un tema de cómo estimar la demanda en ambientes complejos. El lead time es demasiado largo. ¿Ya? Puede ser porque muchas veces es más barato traer en barco y el barco se demora mucho tiempo en traer los repuestos y los componentes. Los niveles de servicio son poco realistas. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, ustedes como empresa proveedoras de servicio de mantención fijan un nivel de servicio, pero verdaderamente no lo cumplen. ¿Ya? Existen mil motivos. Puede ser que no se cumplen los planes de mantenimiento, el inventario de componentes no da para satisfacer al cliente, etc. La flota de los equipos aumentan y esto significa que existen economías de escala. ¿Ya? O sea, de que no aumenten 300 equipos nuevos, por ejemplo, una flota de aviones, no significa que vamos a necesitar los componentes en una relación directa, uno a uno, sino que existe una economía de escala que permite estimar cuántos componentes se van a necesitar. Y como decía anteriormente, no se cumple al 100% de los planes de mantenimiento. ¿Ya? O sea, planes de mantenimiento preventivo, correctivo, ustedes lo tienen que saber, no se cumplen siempre en la operación. Y ahora entro al tema de estimación de demanda-reemplazo. El tema que me tocó revisar a mí, básicamente se fijaba un overhaul, que es cuando se manda
hacer de nuevo un componente que ya está en uso, ya dejarlo como nuevo. Entonces pueden fijar que mientras los equipos se van entrando en operación, que es la línea negra continua, significa que los equipos se van acumulando en las operaciones. Esta curva que se ve acá es el reemplazo real de los componentes. Y la curva de abajo es lo que se va fijando por overhaul. O sea, si nosotros nos guiáramos por overhaul, planificaríamos esto en el tiempo, ¿ya? Esos reemplazos. Pero la realidad es que no es así. ¿Y por qué? Porque la demanda tiene un comportamiento intermitente. Existe en la industria uso de patrón histórico de comportamiento reemplazo que no se ajustan bien en la realidad. Por ejemplo, si yo les pregunto, ¿qué método utilizan ustedes para estimar la demanda de reemplazo? Muchos van a decir, bueno, estimamos con series de tiempo o quizás con otros métodos de confiabilidad, pero la verdad es que no se ajustan mucho. Entonces hace falta introducir la fuente de demanda en modelos de estimación. Como decía, uso de ingeniería de confiabilidad en la estimación de demanda en diversas industrias se basa solo en MTBF, que es el tiempo medio de falla. ¿Ya? La verdad es que les voy a mostrar más adelante que en verdad no tiene buena aproximación ese método. Hace algún tiempo, Goward, en 2003, realizó un estudio de métodos de estimación de demanda que se mejor ajustaban para la industria de la aviación. En esa investigación llegó a que el método de Weight Moving Average era el que mejor se ajustaba, tenía el menor error. El modelo es el siguiente. La estimación de la demanda para un tiempo T más 1 depende de lo que pasó en el tiempo anterior, ¿cierto? Pero también va acumulando los periodos anteriores. Por ejemplo, si nosotros estimamos cada 3 periodos, vamos a promediar según el peso del periodo anterior lo que va pasando en el periodo que sigue. Nosotros con el profesor Pascual y junto a Francisco, que en ese momento estábamos desarrollando el proyecto, descubrimos una nueva forma de estimar, ¿ya? Incorporando la fuente de la demanda. ¿Qué quiere decir esto? Hay dos tipos de fuente que nosotros queremos incorporar. Uno es por reemplazos planificados, ¿ya? O por overhaul. Otro es por reemplazo inesperado. Si nosotros tuviéramos un contador de tiempo que va pasando y pasando cada mes, por ejemplo, y tenemos nuestro TBO, que es el tiempo para el overhaul, si el tiempo acumulado es mayor al overhaul, significa que va a haber un reemplazo planificado. Si no, no hay. Ahora con los reemplazos no planificados. Si existe un reemplazo planificado, no hay reemplazo no planificado. Y aquí incorporamos un método nuevo, el MRL, que es la vida media residual. ¿Qué quiere decir la vida media residual? Es la probabilidad de seguir operando que tiene un equipo, dado que ya ha operado cierta cantidad de tiempo. Entonces, si el MRL, la vida media residual, me sale menor al tiempo acumulado, entonces se me va un reemplazo no planificado. El modelo se basa básicamente en este flujo. Existe un contador de horas, que es T sub I, y pueden pasar dos cosas. Si T sub I es mayor a MRL, significa que va a haber un cambio imprevisto. Si no, el componente sigue. Pero también puede pasar que el TBO, que es el tiempo para el overhaul, puede ser mayor que el tiempo acumulado. Eso significa que va a haber un cambio planificado. ¿Qué significa esto? Asumiendo que el reemplazo se hace instantáneo, el equipo empieza a operar a la mitad del mes, entonces se va acumulando. Existe una acumulación y así va corriendo el problema. Se puede simular esto. Entonces, ¿cómo incorporamos la ingeniería de confiabilidad al modelo de estimación de demanda? Entonces, utilizando data reemplazo de componentes, podemos crear un modelo de confiabilidad basado en distribución de probabilidades de Weibull, que es más o menos lo que explicaba Francisco anteriormente. Entonces tenemos esa curva de confiabilidad, ¿cierto? Y esta es nuestra vida media residual. O sea, se basa también en los parámetros de Weibull, que nosotros incorporamos en nuestra medición de confiabilidad anterior, donde beta, eta son los conocidos y dependen de los datos que se tienen en cada compañía.
Entonces, ¿cómo comparamos los dos métodos? El método que se propone, el nuevo método de estimación, versus el más utilizado y el que mejor se aproxima según la literatura. Utilizamos el error absoluto, que es la diferencia absoluta entre la demanda predicha y la demanda real. El caso de estudio son los camiones 930 de Komatsu que se encontraron hasta el 2011 operando en Chile. Esos son los parámetros evaluados. Los componentes en operación son 172 unidades. Los parámetros de Weibull, el TVO. ¿Por qué el TVO es distinto? Es porque ustedes sabrán que las condiciones en las mineras son diferentes. Entonces, tener un camión operando en Andina es distinto a tener un camión operando en Coyahuasi. Ya las condiciones geográficas son diferentes y por ende el TVO, que es el tiempo de overhaul, también varía. Y eso también se incorpora al modelo. Entonces, estos son los resultados. La línea negra continua es la demanda real. Esta punteada es el modelo que nosotros estamos innovando y la gris es el método de estimación por media mole. Entonces pueden fijar que para intervalos que son cuatrimestrales la estimación es bastante cercana. Para intervalos de tiempo anuales, se fijan, el error disminuye, pero también existen ciertos intervalos. ¿Ya? El error absoluto, que al final es lo que nos va a permitir ver cuán bien se ajusta nuestro modelo en comparación al otro, existe una simulación, donde se ve el error absoluto para todo el periodo. ¿Ya? Se pueden fijar que para el modelo que se está dando ahora, el error es menor, con un poco más de variabilidad, pero el WMA, que es el método de media, tiene un error mayor. ¿Qué significa esto? Bueno, Francisco ya dijo una parte de que la demanda sirve para estimar el soporte, ¿cierto? Nosotros podemos utilizar un modelo de Poisson para estimar el nivel de servicio. ¿Qué podemos concluir nosotros del método? Bueno, el método de predicción basado en ingeniería de confiabilidad tiene mejor performance que el modelo temporal. Buena estimación de reemplazos permite mejor estimación de stock de componentes. Buena estimación de stock de componentes permite disminuir costos de inventario y el downtime para la flota. Eso significa que van a tener mayor disponibilidad de los equipos. ¿Pero qué significa esto? Cuando nosotros realizamos una estimación de inventario, ¿ya? Según un modelo de Poisson, para diferentes niveles de servicio, del 85 al 95%, vemos las comparaciones del inventario de componentes por equipo. Si nosotros suponemos que la cantidad de equipos o la flota es de 100, la diferencia va a ser de 2 componentes. Dado que los componentes pueden llegar a costar $300.000 fácilmente. Sebastián, disculpa, te queda un minuto para cerrar. Sí, ya estamos listos. Sí. La diferencia pueden ser $600.000, ¿ya? 300 millones de dólares que pueden tener un impacto en el costo de inventario y además en la disponibilidad de los componentes para los equipos. Entonces, las recomendaciones: evaluación del impacto económico en las operaciones sobre la no disponibilidad de componentes en stock, utilizando el modelo. Y esto es importante y ojalá se les quede en su memoria: la utilización de data de mantenimiento y reemplazo tiene que ser clara y limpia, no solo para utilizar este modelo, sino que en general para utilizar cualquier modelo de estimación de demanda que quieran en su industria, ya que esto permite una mejor estimación de la demanda en sí. Muchas gracias.